La oración del Espíritu, capítulo 7. Oraciones trascendentales, tercera parte. Fortalecimiento del hombre interior. Estamos muy agradecidos con el Señor por su misericordia al abrirnos su palabra y revelarnos poco a poco algunos de los muchos misterios que hay en su corazón. En los capítulos anteriores de este libro hemos obtenido revelación y visión acerca de la oración. Y esperamos y deseamos que el Señor nos siga revelando y nos siga mostrando sus secretos, para que practicándolos podamos tener un vivir que lo agrade y de esa manera alcancemos fruto para su satisfacción. Siendo así, Él nos limpiará para que nuestro fruto abunde más y más, y muchos hijos de Dios puedan ver y puedan hacerse uno con el Señor, ser constituidos por Él como las primicias, y así su regreso sea un hecho muy cercano. Estamos considerando en estos capítulos algunas oraciones importantes y trascendentales que el Espíritu ha tenido a bien incluir en la Biblia, las cuales son fuente de revelación elevada y profunda para ayudarnos a tener un conocimiento claro de la oración que agrada al Señor y que Él está pronto a contestar, porque es hecha conforme a su voluntad. En este capítulo nos disponemos a examinar la segunda oración que el Espíritu sopló a través del apóstol Pablo y que encontramos en el capítulo 3 de Efesios, de los versículos 14 al 21. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzando el capítulo 3 de Efesios, Pablo muestra que él es un prisionero de Cristo Jesús por causa de los gentiles y que a él le fue dada la administración de los misterios de Dios a favor de nosotros, especialmente en lo relacionado con el misterio de Cristo, que en el pasado no le había sido revelado a ningún hombre, pero ahora es revelado por medio del Espíritu, misterio que contiene las inescrutables riquezas de Cristo, con el fin de que todos podamos ser dispensados con estos misterios y tengamos claridad en el plan que el Señor, según su sabiduría, ha trazado para el hombre. Cuando llega al versículo 14, Pablo se propone liberar una nueva oración, sobre la que es necesario que tengamos revelación y visión para que alcancemos una vida de oración apropiada conforme al deseo del Señor. En primer lugar, Pablo dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículos 14 y 15. Aquí habla de una causa. Esa causa es la necesidad que tenemos todos los santos de ganar revelación y visión acerca de los misterios de Dios, de las insondables riquezas de Cristo, revelación y visión de la que hemos hablado con alguna profundidad en capítulos anteriores de este libro. Valga la ocasión para insistir que si no hay revelación en nuestro espíritu humano, visión en nuestra alma y un vivir práctico diario de la palabra revelada y visualizada, esta se convierte en una doctrina muerta que no es provechosa, se torna infructuosa y llega a ser letra que mata. Ahora Pablo dice que él dobla sus rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Esta es la actitud más sabia y espiritual frente a la oración: humildad. Cuando nos acercamos al Señor debemos hacerlo con humildad, sin soberbia, sin presunción, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Primera de Pedro 5, versículo 5. Si nos acercamos a Dios con soberbia, encontramos su rechazo, pero si nos acercamos a su trono de gracia, vestidos de humildad, que está en Cristo Jesús, inmediatamente encontraremos torrentes de su gracia fluyendo hacia nosotros. Doblar la rodilla no se refiere tanto al aspecto físico de arrodillarse, porque puede ocurrir que las rodillas estén dobladas, pero el corazón lleno de soberbia y altivez. Doblar las rodillas en realidad significa acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no tenemos nada que darle, que no podemos exigirle nada, sino agradecerle su misericordia al permitirnos acercarnos a su trono de gracia para ser lleno de sus insondables riquezas. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 7. Debemos acercarnos al Señor con humildad, sin soberbia, sin pretensión, ni presunción y sin altivez, sino reconociendo que Él es santo, humilde, puro y justo, y que nosotros no tenemos nada de lo que Él es, pero que por su misericordia Él nos ha hecho partícipes de todas sus riquezas y que podemos disfrutarlas cada día y acercarnos con confianza a su trono para obtener todo lo que Él como Padre ha reservado para nosotros, sus hijos. Una vez más, el apóstol hace realidad lo que el Señor Jesús nos enseña en cuanto a quién se debe dirigir la oración: al Padre. Y esa relación que nosotros tenemos con Dios como Padre tiene un significado amplio, elevado y rico. Que Él sea nuestro Padre quiere decir que Dios no es un extraño, que no es un ser lejano que está solamente en el cielo, lleno de gloria, y nosotros aquí en la tierra saturados de miseria, sino que siendo todo lo que Él es, tuvo la misericordia de acercarse a nosotros, de engendrarnos, dándonos su vida divina, haciéndonos parte de su familia y mezclándose con nosotros en una unión orgánica que nadie puede descomponer. Que Dios sea nuestro Padre implica que estamos sentados con Él en los lugares celestiales, disfrutando de todas sus riquezas, y que diariamente podemos disfrutar de su gloria. Ser de la familia de Dios como nosotros es el privilegio más grande que podemos hallar en el universo. El Dios santo, amoroso, lleno de vida, justo y lleno de luz, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina mediante la encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y ahora somos parte de una familia feliz en la que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Ser parte de la familia de Dios quiere decir que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, que Él es nuestro hogar y nosotros el hogar de Él, que Él es nuestra satisfacción, gozo y alegría, y nosotros somos todo eso para Él. A eso se refiere el Espíritu cuando impele a Pablo a decir que Él dobla su rodilla delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Inmediatamente después de esta pequeña introducción, Pablo entra a considerar el tema de la oración, que contiene varias peticiones, las cuales deseamos considerar con profundidad, que el Señor en su misericordia nos permita. Primero, fortalecimiento del hombre interior. Pablo, debido a que era un hijo de Dios que vivía en el Espíritu, tenía mucha claridad sobre las necesidades que tiene un creyente, y la primera que trata en esta, su segunda oración, es la de ser fortalecidos en el hombre interior. Lo primero que hemos de averiguar es quién es o qué es el hombre interior. Nosotros sabemos que el hombre tiene tres partes: espíritu y alma y cuerpo. Igualmente tenemos conocimiento de que el cuerpo es la parte física del hombre,
que le permite tener contacto con las cosas físicas y por medio de los sentidos percibir en el alma todas las sensaciones que el hombre está en capacidad de percibir. El alma tiene que ver con la parte psicológica del hombre y es la persona humana. Los hombres somos almas vivientes. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. 1 Corintios 15, versículo 45. Podemos afirmar que el alma es la parte más importante del hombre porque es el centro de sus actividades. En el alma el hombre toma todas las decisiones de su vida y por ello hay una fuerte lucha entre Dios y Satanás. Cada uno quiere ganarla para sí, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Pues uno y otro se oponen de manera que no hagáis lo que queréis. Gálatas versículo 5, versículo 17. El espíritu humano, por su lado, es la parte del ser humano más profunda y es el resultado del aliento que Dios sopló en el cuerpo del hombre una vez lo hubo formado del polvo de la tierra. El espíritu humano fue creado por Dios en el hombre con el fin de que él, que es el espíritu, pueda mezclarse con el hombre, para que éste sea totalmente saturado de la naturaleza divina, es decir, pueda ser lleno de las riquezas de Dios en su espíritu, alma y cuerpo. Si observamos detenidamente la palabra, veremos que cuando la Biblia hace referencia al espíritu humano, se refiere a la parte más interior. Por ejemplo, el interlineal griego para Mateo 6, versículo 6, se traduce literalmente así: mas tú cuando ores, entra en el aposento más interior de ti. Esto nos lleva a inferir que cuando Pablo ora al Padre pidiendo que nos conceda ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, está rogando al Padre para que supla la necesidad que tenemos de ser fortalecidos en nuestro espíritu humano. De otro lado, debemos considerar cada una de las palabras que hay en la primera frase de esa oración. Pablo dice que el fortalecimiento en el hombre interior debe ser conforme a sus riquezas en gloria. Esto quiere decir que si disfrutamos todas las riquezas del Señor, entonces seremos fortalecidos. El fortalecimiento no se logra porque hacemos cursos de fortalecimiento en un instituto bíblico, ni porque entre comillas, un ministro famoso impone las manos y ora por nosotros, pidiendo que seamos fortalecidos, ni por estar en determinada organización del cristianismo, sino porque cada creyente, individual y corporativamente, disfruta de todas las riquezas que tiene el Señor, riquezas de las que hemos hablado abundantemente en este libro y los otros que componen la saga. Hay una carga muy fuerte que el Señor nos ha dado y que hemos escrito en este y en otros 4 libros que se titulan La degradación de la iglesia, Los vencedores, las primicias, el Hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, El reino de Dios y el reino de los cielos y ¿cuál iglesia? Para ganar una visión completa, recomendamos la lectura de los 5 y les recordamos que los estamos publicando en esta página. En la medida que disfrutamos esas abundantes e insondables riquezas que el Señor ha provisto a nuestro favor como nuestra herencia, nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu humano, se va haciendo fuerte, más fuerte y fortísimo. Este fortalecimiento lo produce el Espíritu Santo, en la medida que permitimos que trabaje en nuestro interior por medio de nuestro disfrute de todas las riquezas de gloria. Cada vez que nos volvemos al Espíritu, siempre que en nuestra mente pensamos en las cosas del Espíritu, nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Es bien sencillo. ¿Y por qué es necesario que el espíritu humano sea fortalecido? La respuesta es muy sencilla. Nosotros sabemos que los creyentes, cuando recibimos al Señor Jesús, Dios vino como Padre, Hijo y Espíritu, el único Dios, y se mezcló con nuestro espíritu. De esa manera fuimos regenerados, nacimos de nuevo, es decir, Dios como vida vino a morar en nuestro espíritu. Sabemos igualmente que nuestra alma es un alma caída, porque se mezcló con Satanás desde el huerto de Edén
y que todos los hombres hemos recibido esa herencia de nuestros padres desde Adán y que vivimos diariamente esa herencia. El hecho de que Dios haya venido a mezclarse con nuestro espíritu no hace que nuestra alma cambie automáticamente, sino que solo el Señor puede transformarla en la medida que permitimos que Él la llene con sus riquezas. En todo creyente hijo de Dios hay una lucha diaria entre el espíritu y el alma. Si el espíritu es fuerte, si está fortalecido con el poder de las riquezas de la gloria del Señor, el alma se somete a Él y va siendo llena de las riquezas del Señor. Y en ese caso el creyente es gobernado por su espíritu. Y al ser gobernado por el espíritu, en verdad es gobernado por Dios, quien mora en el espíritu humano. Esto es perder el alma, negar la vida del alma. Pero si por el contrario el hombre interior, es decir, el espíritu humano, no es fuerte, el alma está llena de poder y domina el espíritu. Y en ese caso el creyente es gobernado por Satanás, porque no podemos olvidar que aunque el Señor llevó al hombre viejo, es decir, la mezcla de la naturaleza satánica con el alma humana, el Señor la llevó a la cruz y la mató. Si nuestra alma no se sujeta al espíritu, vivimos en el viejo hombre. Somos opositores de Dios, nos hacemos uno con Satanás y nuestra alma no puede ser transformada. Por eso la palabra liberada por el Espíritu en Romanos 5, versículos 5 y 6 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cuando la mente del creyente piensa en las cosas de la carne, está en la carne. La condición del creyente es una condición carnal y está lleno de muerte. Pero si por el contrario el creyente piensa en las cosas del Espíritu, su ser es espiritual y él está lleno de vida. Cabe recordar aquí que la carne no hace referencia solo a las cosas malas y pecaminosas, sino que ella incluye todo lo que es bueno, pero que no se origina en el Señor. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. En palabras sencillas, el creyente tiene una lucha continua entre ser gobernado por su alma, en ese caso por el hombre viejo, que es Satanás amancebado con el hombre, o ser gobernado por su espíritu humano regenerado, el nuevo hombre, que en este caso es Cristo resucitado, mezclado con la naturaleza humana de cada creyente. Que os desnudéis tocante vuestra pasada manera de vivir del hombre viejo, que es corrupto conforme a las concupiscencias engañosas, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os revistáis del hombre nuevo, el cual, según la imagen de Dios, es creado en justicia y santidad procedentes de la verdad, de la realidad. Efesios 4, versículos 22 al 24. El Señor desea gobernarnos de nuestro espíritu, sometiendo a Él nuestra alma, compuesta de mente, voluntad y emoción. Esto es posible solamente si nuestro espíritu es fuerte y si ha sido fortalecido por las riquezas de gloria del espíritu. Por otro lado, Satanás anhela tenernos bajo su control y dominio, y esto es posible cuando nuestro espíritu es débil y no tiene la potencia para gobernar nuestro ser. Esta es una lucha permanente que hay en todo creyente, el deseo de Dios contra el deseo de Satanás, y quien decide por quién ha de ser gobernado es el creyente, y ese creyente eres tú. Si como hijos de Dios pensamos en las cosas del Espíritu, si abrimos nuestro ser al Señor y disfrutamos sin cesar sus riquezas, el espíritu humano será muy fuerte y poderoso. El alma se someterá a Él y la victoria será contundente para el Señor y para nosotros. Pero si por el contrario somos personas que mantenemos la mente puesta en la carne, en nuestras cosas, en las cosas del mundo, en nuestras preocupaciones, afanes y angustias, el espíritu humano será subyugado por el alma. El Señor no tendrá ninguna oportunidad y estaremos bajo el gobierno y el dominio de Satanás.
Establecer una línea divisoria entre estas dos situaciones es bien difícil y solamente el creyente sabe por revelación del Espíritu Santo cuándo su mente esté en la carne y cuándo esté en el Espíritu. Cada momento de nuestra vida debemos probarnos delante del Señor y conocer de Él si nuestros pensamientos, palabras y hechos son realizados conforme a Él o si por el contrario estamos siendo uno con el enemigo y en consecuencia oponiéndonos a Dios. Una ilustración bien clara la encontramos en Génesis 3, cuando Satanás se presentó frente a Eva en forma de serpiente para inducirla a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Veamos el diálogo sostenido por los dos y las consecuencias de vivir en el alma, en la mente, sin ponerle en el espíritu como le ocurrió a Eva. Pero la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué ha dicho Dios? ¿No comeréis de ningún árbol del jardín? Génesis 3, versículo 1. Obsérvese la malicia del diablo al formularle la pregunta a Eva. Él pregunta tendenciosamente que si Dios les había prohibido comer de todos los árboles del huerto. Para entenderlo, leamos Génesis 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios había plantado un jardín en Edén, a la parte del oriente, y puso allí al hombre que formó. Y Jehová Dios había hecho nacer del suelo toda suerte de árboles, gratos a la vista y buenos para comer, y subrayado el árbol de vida que estaba en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios hizo nacer de la tierra del huerto de Edén todo árbol que era delicioso a la vista y bueno para comer. Esto quiere decir que Dios deseaba que el hombre comiera de los árboles, especialmente del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. No obstante, Dios sí le prohibió al hombre que comiera de un árbol, el de la ciencia del bien y del mal. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, de seguro morirás. Génesis 2, versículos 16 y 17. Nosotros sabemos que el árbol de la vida representa a Dios y que el árbol de la ciencia del bien y del mal hace referencia a la naturaleza de Satanás, que es el pecado, y que la consecuencia de comer de ese árbol es la muerte. Pero Satanás hace a Eva una pregunta de doble filo y llena de malicia: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del jardín? Lógicamente Dios estaba interesado en suplir comida al hombre, y por esa razón hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero el enemigo, con el fin de tocar la mente de la mujer, le hizo una pregunta tendenciosa y contradictoria. Recordemos que la mente es una parte muy prevaleciente del alma humana. Eva se equivocó abriendo la mente a Satanás y permitiendo que él entrara en ella sin ninguna restricción. Esto lo demuestra en su respuesta: del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas del fruto, subrayado, del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Génesis 3, versículos 2 y 3. El primer cometido que logró Satanás en la mente de Eva fue confundirla. ¿Por qué? Observe cuidadosamente la respuesta de Eva: mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Eva no tenía claridad en cuanto al árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 9. El Señor habló del árbol de vida como el que estaba en medio del huerto de Edén, del cual deseaba que el hombre comiera. Y no habló del árbol de la ciencia del bien y del mal como el árbol central del huerto y del que expresamente le prohibió comer.
Eva no había visto que el árbol que Dios puso como centro del huerto de Edén es el árbol de la vida. Y de ese árbol Dios deseaba que ella y su marido comieran. La respuesta de Eva, al estar confundida, es que Dios les había prohibido comer del árbol de la vida. El diablo aprovechó la confusión para tratar de mostrarle que Dios estaba equivocado y que si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, se harían iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 4 y 5. Satanás, que es mentiroso por naturaleza, trató de hacerle ver a Eva que Dios era el mentiroso y no él. Qué manera más astuta de engañar, de envolver y de torcer la mente de las personas. Aún hoy él sigue actuando así. Observa el resultado de abrir el alma, especialmente la mente, a Satanás, como lo hizo Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer abrió su mente al enemigo, inmediatamente tuvo una visión. Ella fue convencida por el diablo de que Dios no les había dicho la verdad, porque ella vio la, comillas, bondad del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo agradable que eran los ojos, y se despertó en ella la codicia de ser sabia, pero no con la sabiduría que viene de lo alto, sino con la sabiduría terrenal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago, capítulo 3, versículos 15 al 17. Finalmente, la mujer tomó el fruto, lo comió y le dio también a su marido, el cual también lo comió. Desde entonces Satanás sentó su morada en el alma de los seres humanos y ahí continúa estando. No obstante, nosotros, los santos, quienes hemos creído en el Señor y lo hemos recibido, tomamos la obra del Señor en la cruz, mediante la cual mató al viejo hombre, que es la mezcla de Satanás con la naturaleza humana, y al resucitar se mezcló con nosotros en nuestro espíritu, y ahora no vivimos en el viejo hombre, sino que vivimos en el nuevo, que es Cristo resucitado, ascendido, entronizado y glorificado, mezclado con nuestro espíritu humano y llenando desde allí nuestra alma con toda su obra. Sin embargo, todos los cristianos contemporáneos no conocen esta obra del Señor y no la hacen realidad en sus vidas, sino que viven en el viejo hombre, contristando al espíritu y agradando a Satanás. Aquí es donde toma razón de ser la oración liderada por Pablo estando en el espíritu. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, versículo 16. Cada día necesitamos que el Señor nos conceda fortaleza en nuestro hombre interior, es decir, en el espíritu humano, y nuestra alma sujeta al espíritu, conforme a sus riquezas de gloria, para que nuestro espíritu sea muy fuerte y pueda someter el alma. Siendo así, Satanás no tendrá ninguna oportunidad en nosotros y seremos totalmente gobernados por el Señor. De esa manera viviremos la realidad del reino de los cielos y el Señor se agradará en nuestro vivir. Aquí concluye este capítulo, cortito, para que tú disfrutes mucho y les envíe la página a otros para que otros puedan disfrutar lo que tú estás logrando.